Hola, somos estudiantes de la Universidad San Martín de Porres, Facultad de Derecho. El tema que nos abarca hoy día es el de teoría del riesgo, cuestión fundamental para el curso de Derecho de las Obligaciones, a cargo del magíster Roger Vidal Ramos. Pero, ¿a qué nos referimos con teoría del riesgo? Es aquella que se encuentra íntimamente relacionada a la inejecución de la obligación. Buscará reconocer en quién recaerá la responsabilidad económica de la pérdida o deterioro del bien. Según el artículo 1137 del Código Civil, la pérdida del bien puede producirse por perecer o ser inútil para el acreedor por daño parcial, por desaparecer de modo que no se tenga noticias de él o aún teniéndolas no se pueda recobrar, o por quedar fuera del comercio. Al respecto, existen dos posibles sujetos, el acreedor o el deudor. El primero se caracteriza por tener un derecho de crédito, el cual le faculta exigir al deudor la prestación. Por otro lado, el deudor es el sujeto que tiene un deber jurídico en favor del primero. El Código Civil peruano, en su artículo 1315, rige los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor. Al respecto de ello, la doctora Susana Sussman Tillman se refiere al caso fortuito como los eventos ocasionados por accidentes naturales y a la fuerza mayor como los hechos originados por un tercero. Ahora, apliquemos la teoría del riesgo en el siguiente caso. La empresa minera Piquito de Oro compra 2 tractores y una retroexcavadora a la empresa Exénica Verde, efectuando un pago en condición de contraprestación por la suma de $2 millones y en forma adicional se pactó el pago de $100.000 por el transporte, incluido el seguro, los cuales fueron asumidos por la empresa minera Piquito de Oro y se delegó a la empresa de transportes Paraíso para cumplir con el traslado de las maquinarias. Se determinó como punto de partida de la ruta del traslado de las maquinarias la zona industrial del Callao, con destino final la ciudad de Pucallpa, con un estimado de 3 días de plazo para arribar al lugar de entrega, y se fijó como lugar de entrega el domicilio de la empresa minera Piquito de Oro, en la ciudad de Pucallpa. 2 horas antes de la partida de los 3 vehículos, Exénica Verde verificó que en el segundo tráiler conservaba espacio de 35%. Exénica Verde y la empresa de transportes Paraíso deciden ingresar nuevo cargamento. Esto generó una demora de 2 horas en la partida del segundo vehículo. El día 2 del viaje ocurrió un huaico en la ciudad de Huánuco, que generó una demora de 3 días adicionales a lo pactado en el contrato, lo cual afectó el calendario de obras de la empresa minera. Y, en forma adicional, a 2 kilómetros de llegar al campamento minero, el segundo tráiler queda varado en medio de la carretera por desperfectos mecánicos generados por la excesiva carga transportada. De las 3 maquinarias, exclusivamente la primera prestación fue entregada dentro del plazo establecido. La segunda entrega fue realizada en 3 días de fuera del plazo fijado, y la última entrega desapareció por el hecho de caso fortuito o fuerza mayor generada por un hueco en la carretera central. Ahora bien, establezcamos cuál es la finalidad de la teoría de riesgo según el Código Civil. La finalidad de la teoría de riesgo va a versar precisamente en solucionar la problemática que existe en que si la obligación del acreedor deberá permanecer vigente o deberá extinguirse a partir del evento extraño. Nuestro Código Civil, en su artículo 1315, regula la figura de fuerza mayor o caso fortuito. En referencia al caso planteado, ¿se dio la destrucción, pérdida o deterioro de las prestaciones? En cuanto a las entregas de las maquinarias, la primera fue realizada de manera efectiva. La subsiguiente entrega que se realizó al acreedor hizo que deviniera inútil porque generó una afectación en el calendario de obra de la empresa minera, siendo un daño parcial, lo cual se encuentra recogido en el artículo 1137, inciso 1 del Código Civil. Por último, en lo referente a la tercera maquinaria, existe una destrucción fáctica del bien ocasionado por un accidente natural. Nuestro Código Civil de 1984 no regula la figura de destrucción,
Sin embargo, hace alusión a la figura de pérdida de bien, la cual se entiende por la desaparición del bien o la imposibilidad de recobrarlo. Con respecto al Código Civil, ¿existen obligaciones divisibles o indivisibles? Debemos partir de la idea de qué son las obligaciones divisibles y qué son las obligaciones indivisibles. Las obligaciones divisibles son aquellas susceptibles de ser cumplidas por partes sin que se altere la esencia de la misma, mientras que las obligaciones indivisibles son las que por naturaleza o por la voluntad de las partes no permiten fraccionamiento. Con respecto al caso en concreto, la obligación resulta ser indivisible, ya que de acuerdo a la naturaleza del contrato y el modo en que la obligación se constituyó, siendo determinada desde un inicio, se acordó que la empresa escénica tenía que entregar 2 tractores y una excavadora en un periodo de tiempo, por lo cual el cumplimiento no podía ser de forma parcial, ya que era de significación para que la empresa minera pudiera realizar efectivamente sus actividades. Además, aquella no era susceptible de división, concerniente al artículo 1175 del Código Civil. Por último, citaremos al Dr. Mario Castillo, quien nos menciona que una obligación divisible por naturaleza puede llegar a convertirse en una obligación indivisible por la voluntad de las partes. Con la presencia de un tercero que mantiene cierta participación en el riesgo, ¿cuáles son las condiciones que otorga el Código Civil? Respecto al caso, como primer acto tenemos que la empresa minera Piquito de Oro compró 3 maquinarias a la empresa Escénica Verde, efectuando un pago en condición de contraprestación por la suma de $2 millones y en forma adicional se pactó un pago de $100,000 por el transporte. Como segundo acto, la empresa Escénica Verde delegó a la empresa Transportes Paraíso para cumplir con el transporte de las maquinarias desde la zona industrial del Callao hasta el domicilio de la minera Piquito de Oro en Pucallpa. En virtud del artículo 1149, las obligaciones de hacer pueden ser cumplidas por otro distinto al obligado, es decir, el hecho deberá considerarse ejecutable por un tercero. En virtud de este artículo, la empresa Escénica Verde puede delegar sus funciones a la empresa de Transportes Paraíso. El artículo 1325 expresa que se le atribuye la responsabilidad al deudor por los daños que pueda producir un tercero. El deudor que inserta la participación del tercero debe responder por los perjuicios causados. El tercero no tiene obligación respecto al acreedor porque escapa totalmente del vínculo jurídico. El Código recoge en su artículo 1138 la presencia del tercero en su inciso 1, párrafo 2, en el cual establece que en caso de que el tercero le otorgue una indemnización o entregue un derecho al deudor, el acreedor puede exigir dicha indemnización o sustituirse en la titularidad del derecho del deudor contra el tercero. Con respecto a la pregunta nos plantea, ¿qué supuesto de la teoría del riesgo del Código Civil se aplicaría en beneficio para la empresa Escénica Verde siendo su abogada? Partamos del artículo 1138, inciso 5 del Código Civil, que establece la pérdida del bien sin culpa de las partes y por consiguiente la obligación del deudor queda resuelta con la pérdida del derecho a la contraprestación, ya que las complicaciones en el traslado fueron meramente ocasionadas por un desastre natural, que en este caso sería el huaico, razón por la cual no se pudo ejecutar la obligación del contrato. Con relación al artículo 1316, regula que la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor, ya que el deudor no es responsable del retraso. Consecuente de ello, el artículo 1317 establece que el deudor no puede responder a los daños y perjuicios que no son imputables a él. ¿Cabría la posibilidad de requerir el pago de una indemnización a la empresa de transportes o a la empresa minera Piquito de Oro? Con lo que respecta a si existe o no una indemnización a la empresa de transporte Paraíso, no cabe posibilidad, ya que ésta mostró su consentimiento a la empresa escénica al ingresar el nuevo cargamento, generando un perjuicio. Sí habría indemnización a la empresa minera Piquito de Oro, ya que en este caso el deudor incurre en culpa inexcusable,
porque actuó con negligencia grave sobrecargando el medio de transporte y no ejecutó la obligación de manera completa. Además, activa su negligencia ordinaria. Para la procedencia de la indemnización por daños y perjuicios, el actor debe acreditar en forma copulativa la existencia de los elementos de la responsabilidad civil, la conducta antijurídica, el daño causado, la relación o nexo de causalidad y el factor de atribución. Gracias. Esperamos que a partir de este video se tenga una noción más clara de lo que es teoría del riesgo.